San Mateo capítulo 7, verso 21. Amén. 1, 2, 3. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. En la lectura que nos trajo el pastor Héctor, ahí en Hechos capítulo 7, quiero leer el versículo 51, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Quiero terminar hoy día el famoso Sermón del Monte. Hemos estado analizando este pasaje de los capítulos 5, 6 y 7 por algún tiempo. Y mire, nuestro Señor Jesús le enseña a sus discípulos que ellos debían marcar una diferencia en el mundo. En la lectura de Hechos encontramos a un hombre llamado Esteban. Esteban, puesto en pie, dio uno de los más grandes discursos, más grandes sermones, más hermosas prédicas, haciendo un recordatorio a muchos líderes, muchos hombres religiosos, acerca de lo que Dios había hecho con la nación de Israel. Pero ¿cuál es el mensaje en el verso 51? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Mire, nosotros estamos llamados a marcar una diferencia, pero esta diferencia no puede estar solo en palabras, sino principalmente en la forma de vivir. Es necesario que usted y yo escuchemos y practiquemos lo que el Señor Jesús enseñó, porque usted y yo estamos llamados o necesitamos marcar la diferencia, viviendo como el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, viviendo como sal y como luz. La luz no puede estar oculta. La luz no puede estar por ahí, por debajo. No, la luz tiene que estar puesta en lo alto. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, dice: levántate y resplandece. Mire, no basta con decir que uno es creyente, no basta con hacer una simple confesión, pronunciar el nombre de Jesús. No basta tan solo con escuchar su palabra. Es necesario hacer más. Es necesario que pongamos en práctica lo que el Maestro, lo que el Señor Jesús enseñó. No podemos estar o no podemos ser solo oidores, sino que estamos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios, porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en virtud. La verdadera identidad del cristiano está definida en hacer la voluntad de Dios. Mire, si nosotros analizamos ahí en Mateo 7, los versos 21 al 23, que dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el verso 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, aquí el Señor está haciendo una condenación de los falsos seguidores. Porque no puede haber una fe solo de palabras. Mire lo que, volviendo en este mismo capítulo, mire lo que nos dice el verso número 1.
el que diga el verso 21, no todo, mire, el verso 21 dice, no todo el que dice, Señor, Señor. No está diciendo los que dicen, o no todos, mire, no está diciendo todos los que dicen el Señor, Señor, no van a entrar. No, Él está haciendo un análisis. ¿Por qué es necesaria hacer una confesión? La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero ¿qué más dice? Y creyeres con todo tu corazón. Es importante que usted y yo hagamos esa confesión, pero no basta. No es una fe solo de palabra. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, verso 20, el que encuentre de lectura. 1 Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mire, esto Pablo le escribió a los hermanos, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en virtud. Mire lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 3, verso 18. 1 de Juan 3, 18. Yo voy a leer en otra cita, el que encuentre de lectura en 1 de Juan 3, 18. Hijos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, sino con hechos y verdad. Yo le voy a leer lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma en el capítulo 10, el verso 9 y 10. Y eso es lo que hace un rato estábamos analizando. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Cuando usted va a Génesis, creo que es en el capítulo 3, sí, en el capítulo 4, cuando vemos después del caso de Caín y Abel, dice que Adán volvió a tomar a su mujer Eva, es decir, volvió a tener relaciones y tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Set. Set significa sustituto. Set después tiene un hijo que se llama Enos o Enos. Y dice que cuando nació Enos, los hombres comenzaron a invocar. La palabra invocar, que uno puede decir, bueno, invocar es como decir, hablar. La palabra invocar tiene algunos o agrupa algunos significados. Tiene que ver con adorar, tiene que ver con orar, tiene que ver con hablar con Dios, con presentarle a Dios las necesidades. Tiene que ver con hablarle a otros acerca de Dios, tiene que ver con confesar. Por eso es que la descendencia de Enos y los siguientes por parte del linaje de Set vinieron a ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en su corazón lo que sus antepasados como Adán, como Eva les contaron. Dios nos creó. Nosotros en el huerto le fallamos y por eso es que hemos sido separados de Dios. Nos sacó ¿de qué? Del huerto del Edén, pero Dios proveyó un sacrificio y ha prometido que de la simiente de la mujer Él levantaría a un Salvador. Y los primeros hombres de aquellos días creyeron. Y Pablo le dice a los hermanos que si usted y yo confesamos con nuestra boca, pero creemos con todo nuestro corazón. ¿Qué creemos? Que Dios le levantó ¿a quién? A Cristo. Le levantó de los muertos. En otras palabras, si reconocemos que Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, nosotros
seremos salvos. Que si creemos que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, Él vino a pagar el precio de nuestra maldad. Él se sometió a la voluntad del Padre y sobre Él recayó la ira de Dios. Usted y yo seremos salvos, pero tenemos que creer conforme a las Escrituras. Hermanos, el Señor hizo muchos milagros, pero quiero decirle que los milagros no transforman el carácter. Hemos visto que la fe cristiana es una confesión. Sin embargo, para que esta confesión sea auténtica, tiene que ser genuina, tiene que ser sincera, tiene que ser con acciones verdaderas, tienen que ser sometidas al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hay creyentes que vivimos, y me incluyo, porque a veces nos dejamos llevar por esta corriente del emocionalismo. Va a haber, qué sé yo, una campaña, y bueno, ahí estamos, y por un tiempo. Pero pasó eso y volvemos al mismo estilo de vida. Y Dios no quiere eso. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso, qué bueno que el pastor te trajo esa lectura. Mire, Dios le habló. Hubo muchos milagros que Dios hizo. Por la mano de Moisés, Dios hizo milagros en Egipto. Hizo milagros en el Mar Rojo, hizo milagros en el desierto. Pero ¿cómo fue la generación de Moisés en aquellos días? Fue una generación duros de cerviz. En otras palabras, como creo que ahí mismo dice, fueron contumaz y rebeldes. Y en el tiempo de Jesús, ¿acaso el Señor Jesús no hizo muchos milagros? Hermanos, los milagros no transforman el carácter. Muchos piensan que realizar grandes milagros, en la lectura que vimos, dice que el Señor les dirá a algunos, nunca os conocí. Y usted ve que dice, en tu nombre, Señor. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado hoy con supuestos ministerios que dicen que predican la palabra de Dios. La Biblia dice por sus frutos, y los frutos son las obras. Los frutos tienen que ver con el carácter. La palabra de Dios dice, haceos frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que nos dice en Lucas 11, verso 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer que entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire, el Señor Jesús nunca se impresionó por los halagos. Mire, bienaventurado esto y esto. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurados los que oyen. ¿Y qué más? Y la guardan. Mire, hoy hay muchos ministerios que están buscando que el aplauso. Hermano, yo no estoy así en contra del aplauso, pero tiene a veces la persona que cuando a veces en las iglesias se aplaude, a veces el que está al frente puede pensar que el aplauso es para él. La Biblia dice, levantad la voz y aplaudí, pero que ese aplauso o ese gloria a Dios o ese aleluya sea impulsado por el Espíritu Santo. No sea que nos llevamos por la corriente, porque hoy todo es, a veces puede ser que el que está predicando al frente esté diciendo una cosa contraria y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. No, por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra, porque la Biblia rechaza la falsa piedad. Mire lo que dice el apóstol
o el hermano Santiago. En Santiago capítulo 2 dice el verso 18 al 20, dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Mire, la Biblia rechaza la falsa piedad. El Señor Jesús, en la predicación del Sermón del Monte, habló de que los milagros, las maravillas realizadas en su nombre no son pruebas seguras de un verdadero discípulo. Nuestro Señor muestra que habrá condenación para los falsos seguidores. Muchos van a ser desenmascarados aquí en la tierra y en el cielo, cuando estemos cara a cara a Cristo. Los creyentes vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ahí nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Pero muchos que hoy se llaman o que se dicen predicadores, que se dicen maestros, que se creen cristianos, lamentablemente no van a estar en el juicio ante el tribunal de Cristo. Van a estar ante el juicio, ante el trono blanco. Porque dice que se va a abrir el libro de las obras. Se va a abrir el libro de la vida, pero también se va a abrir el libro de las obras, hermanos. Muchos no entrarán en el reino de Dios. Por eso es que la Biblia dice: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Hermanos, el Evangelio no es fácil. El Evangelio nos confronta a ser verdaderos cristianos. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con aquellos movimientos que hacen énfasis solo en los milagros, que solamente hacen énfasis en las maravillas. Hermanos, el Señor Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo señales. Pero al Señor Jesús, así como le preocupaba hacer milagros, hay algo que más le preocupaba enseñar. Era una de las cosas que más al Señor le gustó hacer en su ministerio. Él tenía compasión, pero Él sobre todo les habló el mensaje de parte del Padre Celestial. Les habló el Evangelio, hermanos. Y el Evangelio tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Un discípulo de Cristo es aquel que vive en total obediencia a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Vuelvo a leer el verso 21 del capítulo 7. Mire, todavía no aunque hemos analizado algunos otros versículos, pero mire, nos hemos detenido bastante en este verso 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que orar como el Señor Jesús. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. La voluntad del Padre es que el Espíritu Santo produzca el verdadero carácter de Cristo. Mire lo que nos dice en el Salmo 143, el verso 10. Salmo 143, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora, para hacer la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que tener un sólido fundamento. Por eso, ¿qué nos dicen los siguientes versículos ahí en el capítulo 7? Hemos leído o hemos meditado hasta el verso 23. Miren lo que nos dice el verso 24. Pastor Héctor, si nos puede leer ahí en Mateo 7, del verso 24 en adelante. Hasta el verso 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó, Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. mire, el Señor Jesús está entrando a la conclusión de su mensaje. Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. El Señor Jesús está diciendo que es importante oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ese, hermano, es importante. Pero hay algo que hacer más con el mensaje. Mire, cuando se construye un edificio, hay algo importante en toda edificación, es construir el cimiento, es poner el cimiento, porque si se construye con cimientos mal estructurados, la ruina es segura. Se debe hacer una inversión fuerte. Por eso es importante que el creyente se congregue. Vamos a decir, de acuerdo a lo que usted planifica, porque si usted va a hacer una casa de un piso, Claro, no va a necesitar. no tanto, pero si usted va a hacer una casa de 5 pisos, entonces usted tiene que tener una base Sólida. fuerte. Claro. Pero mire, este edificio del que estamos hablando, aquí el Señor lo que está hablando, aunque esto puede ser como lo podríamos analizar hasta de un punto de vista muy humano, pero eso tiene que ver con su vida. Entonces nuestra vida no puede tener un cimiento flojo, tiene que tener un buen cimiento. Entonces, en otras palabras, es un edificio. Porque mire, aún con una casa de un piso, a veces una familia dice, bueno, para nosotros dos. Pero con el paso de los años, a veces, ¿qué pasa? Vienen los hijos y dice, o a uno vienen los hijos, me gustaría poner arriba un taller, dice él, o alguna cosa, o un cuarto de estudio, y ya aumenta un piso. Y después vienen los hijos. Creo que en Ambato, mi mamá tenía un tío, y creo que la casa de él era de algunos pisos, del tío fallecido. ¿Cómo era su tío? Maximiliano. Creo que no me recuerdo bien, pero él creo que tenía una casa y era de algunos pisos. Y creo que en los segundos pisos, en los terceros, creo que ya vivían sus hijos con sus respectivos compromisos. Entonces, mire, es como una persona, mire, usted empieza solo, pero después se casa, vienen los hijos, vienen los nietos. Y recuérdese la palabra que está en Deuteronomio, y estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón, y las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermano, tiene que ser un sólido fundamento. Mire que el Señor Jesús pone como un ejemplo a dos constructores. Un prudente que edifica sobre la roca, otro necio que construye sobre la arena. Y mire, la palabra o las palabras griegas que ahí se utilizan para hacer referencia a los fundamentos son los sustantivos petro, piedra y amnos. La palabra petro significa acantilado o cordillera de la piedra. Mire, esta palabra petro está hablando acerca de, ¿cómo se llama estos lugares donde se saca piedras
para Cantera. las canteras, exacto. Y no es fácil sacar piedra de una cantera, se tiene que utilizar máquinas a veces. Mire, cuando se edificó el templo de Salomón, la Biblia dice que en el templo no es que hubo golpes de martillo, todo ya venía. Pero ¿qué pasaba? En un lugar específico se sacaba la piedra de la cantera. Ahí tenían que estar hombres haciendo un tremendo esfuerzo. Hermanos, por eso es importante que usted se congregue, porque usted está haciendo un esfuerzo por venir a oír la palabra de Dios. Y por eso es que el enfoque la tarea del expositor de la palabra es buscar una palabra que sea de bendición, que sea de edificación, que nutra a los oyentes. Pero usted tiene que esforzarse, tanto usted como el expositor de la palabra. El arma, como se dice, el mensaje, el bosquejo. Ahora usted tiene que recibir y poner en práctica esta palabra. Mire, el fundamento tiene que ser firme, tiene que ser estable. Porque el que edifica sobre la arena, mire, la palabra arena es la palabra amnos en el griego, que significa arena, tierra arenosa o arenas movedizas. Mire, no sé si usted alguna vez ha visto esas películas donde las personas se meten en arenas movedizas y por más que quieren salir, ¿qué pasa? Se siguen, más se hunden, más se hunden. Por eso es que el Señor Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso es que usted no tiene que poner ni su confianza en los pastores. Los pastores son instrumentos de Dios, pero su confianza tiene que estar en Jesús, autor y consumador de la fe. Días atrás veíamos, analizábamos los últimos versículos que acabamos de leer. Dice que al terminar Jesús la enseñanza, la gente se quedaba sorprendida porque les predicaba como quien tiene autoridad. Veíamos por qué Jesús tiene autoridad, porque Él es el eterno, el Dios eterno. Él es el alfa y el omega. Hoy por la mañana en la escuela dominical, por aquí estaban pasando los testigos de Jehová y ya querían visitar aquí. Yo les tuve que decir, ¿quiénes son ustedes? No, que somos... Y ellos no se quieren identificar hasta que les saqué. Ustedes son testigos de Jehová, entonces ustedes no son cristianos. No, si somos cristianos. Ustedes predican el evangelio. ¿Qué clase de evangelio? ¿Es que hablamos del amor de Jesús? No. El Señor Jesús trajo un mensaje claro. Arrepentíos y creen en el evangelio. Arrepentíos, ¿qué significa? Es un llamado a que el hombre se vuelva a Dios. Porque sin Dios el hombre está perdido, está condenado a la ira de Dios. Y para eso vino Cristo. Él vino a buscar y a salvar. Él vino a salvar. Por ende, Jesús es Salvador. Y si Jesús es Salvador, la Biblia declara que el único Salvador es Dios. Y si usted no cree que Jesús es Dios, usted predica un falso evangelio. Discúlpeme, le tengo que decir las cosas como son, le dije a las personas. Ustedes predican un falso evangelio. Y la Biblia a mí me dice que si alguien viene y trae una enseñanza que no es la verdadera, ¿qué debo hacer yo? Yo les dije así, ellos no querían decir. La Biblia, usted se ha leído, no querían decir. La Biblia a mí me enseña que no lo puedo recibir ni decirle bienvenido. ¿Qué tengo que hacer yo? Le dije. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Hermanos, pero usted tiene que conocer la palabra. No es fácil decirle esto a las personas. Pero si nosotros no les decimos, ellos van a seguir con su doctrina de error. Y van a engañar y van a seguir siendo
engañados, hermanos. Es importante que escuchemos, pero sobre todo que pongamos en práctica la palabra de Cristo, porque las palabras de Cristo, cuando son puestas en práctica, son pruebas que el discípulo está dispuesto a vivir en plena obediencia. Al que oye y practica, el Señor lo llama prudente. En el griego es una palabra que dice porinos, que aparece como adjetivo, pero que significa inteligente, sabio, porque el prudente no basa su vida en postulados humanos que hoy son y mañana ya no son, no. La palabra de Dios dice que ella permanece para siempre. Lo que se escribió hace miles de años, en los tiempos de Abraham, de Noé, de Moisés, en los tiempos de los profetas, en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de los discípulos, permanece hasta el día de hoy. Pero hermano, si ustedes somos como aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena, la palabra necio es la palabra griega moros, significa necio, impío, incrédulo. Son aquellos que no hacen caso a las palabras del Señor. La persona prudente busca o actúa correctamente conforme a lo que ha oído. El necio oye, pero desprecia la enseñanza. ¿Cómo fueron en el tiempo de Moisés? Ellos resistieron a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo no podemos resistir a la voz de Dios. No podemos resistir a la palabra del Padre. No podemos resistir a la palabra del Hijo. No podemos o no debemos resistir al Espíritu Santo. Cuando usted y yo vivimos como cristianos, entonces podemos decir que Jesús es nuestra verdadera autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús fue el más grande predicador. Recuérdese, Él no enseñaba como los religiosos de aquellos días. Él enseñaba como quien tiene autoridad. El más grande predicador. Hermanos, a lo largo de la historia ha habido grandes predicadores en el Evangelio. Recordémonos el sermón del apóstol Pedro, 3.000. Recordémoslo al apóstol Pablo hablando, predicando. Mírelo a Felipe llevando el Evangelio a Samaria. A lo largo de la historia cristiana ha habido grandes predicadores en la época de los primeros siglos, en el tiempo de la Reforma. Actualmente hombres como Billy Graham, Gille Ávila, de diferentes corrientes cristianas, pero verdaderas, algunos más conservadores, otros con mayor ese fuego como lo caracterizan a los predicadores pentecostales, pero predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero quiero decirle que nadie puede compararse con el gran predicador Jesús. Lo que nosotros estamos haciendo es repetir el mensaje. El Señor Jesús, Él, como dijo el apóstol Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es nuestra identidad. Estamos llamados a entrar por la puerta estrecha. Estamos llamados a producir fruto verdadero. Estamos llamados a permanecer en la palabra de Cristo. Mire lo que nos dice para terminar en Mateo capítulo 24, me parece que sí. Capítulo 24. El verso 13, mire. Es un versículo que usted tiene. Vamos a leer desde el verso 11. Mire. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Más qué? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos llamados ¿a qué? Hermanos, estudie, medite el sermón del monte, lea la escritura. Ahí usted va a ver algunas enseñanzas que el Señor nos habló acerca de la oración, del ayuno, de la ofrenda, acerca de tener un juicio, pero un juicio a la luz de la palabra de Dios. No un juicio destructivo, sino un juicio constructivo.
a permanecer en la palabra, a entender que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. La enseñanza del Sermón del Monte es algo que debemos poner en práctica. No solamente debe ser admirada o por muchos debatida. No, el valor para que usted y yo lo podamos comprobar es cuando lo ponemos o lo practicamos. Entonces vamos a ver las virtudes del reino de Dios. El Señor Jesús, recuérdese cómo empezó. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que por mi causa padecen persecución. Gozaos y alegráis, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mírelo a Esteban. Cuando mientras lo apedreaban, ¿qué pasó con Esteban? Dice que él pudo ver los cielos abiertos. Y él pudo ver al Padre Celestial, a Dios, y a la diestra del Padre Celestial dice que allí estaba el Hijo del Hombre. Y él pudo decir, no les tomes en cuenta este pecado. Para vivir la palabra de Dios, para vivir esta vida que no es fácil, hermanos. Pero a la luz de la palabra, usted podemos vivir una vida para la gloria y la honra del Señor. Si vivimos la palabra de Dios, vamos a tener un carácter transformado para que nuestra vida glorifique a Dios y así podremos demostrar la verdadera identidad de un cristiano. Amén.